Hermanos, muy buenos días. Feliz día del Señor. Hoy es primer día de la semana, junio 19 del 2022. Y bueno, vamos a abrir las escrituras en libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18. Vamos a leer las escrituras en Hechos 18. Vamos a leer versículos del 7 hasta el 8. Versículos del 7 al 8. Buenos días a todos. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, puede seguirme. Voy a abrir la otra versión, la versión eh, evangélica de la Reina Valera, capítulo 18. Tengo dos versiones, la Nueva Biblia de las Américas y también tengo la versión Reina Valera del 60. Versículos del 7 al versículo 8. Vamos a leer esos dos textos. Muy bien. A ver, ok. Bueno, y dice así la palabra de Dios. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ahora, esto es muy interesante porque estos dos versículos nos enseña mucho de la práctica de la iglesia en el primer siglo. Una de las cosas que todo creyente en Cristo debe entender es que cuando vamos a las escrituras tenemos que entender que estamos leyendo un libro que ha sido, especialmente el Nuevo Testamento, escrito en el idioma griego, koiné, que esa forma de griego ya no se habla. Pablo, siendo judío, criado dentro del fariseísmo y entrenado teológicamente y judicialmente bajo los pies del gran Gamaliel, era una persona con gran intelecto. Él conocía lo que estaba hablando, pero su lenguaje, su escritura era un griego muy diferente al lenguaje y a la escritura griega que otros escritores del Nuevo Testamento usaban. Tanto es así que su escritura muchas veces no era entendida. Pedro mismo, Pedro era un hombre pescador, un hombre de trabajo duro, ¿no? Una persona que no era estudiada como Pablo. Eh, Tenía dificultad en entender. Si Pedro, que era su contemporáneo, tuvo dificultad en entender lo que Pablo hablaba, imagínense nosotros que estamos en el siglo XXI, más de 2000 años han pasado. Si no podemos entender, entonces tenemos nosotros que dedicar tiempo a una investigación en cuanto a lo que los documentos del Nuevo Testamento tienen que decirnos. No es simplemente abrir el libro y leerlo de una forma irresponsable. Fíjese, la gran mayoría de sectas, dentro de sectas evangélicas y pentecostales, leen irresponsablemente la escritura. Es una falta de respeto, sinceramente. Es una falta de respeto. Otra cosa muy importante tener en cuenta. Nuestras versiones en español son eso, son traducciones.
no son los originales, no son manuscritos, porque vuelvo a repetir, ellos hablaron y escribieron en griego, no en español de España. Es más, el español traducido hoy no es el español original. Así que estamos años luz totalmente desconectados de los documentos originales para poder entender el significado. Así que lo que vamos a hacer hoy, y lo que hacemos siempre y lo que yo hago, es excavar. ¿Sabe lo que es excavar? Agarrar una pala y comenzar a excavar el suelo. Es un trabajo duro. No es fácil. Cualquiera no puede excavar porque se requiere fuerza, precisión y repetición, porque cuanto uno más excava va a lo profundo de la superficie. Entonces nosotros vamos a ir a lo profundo de la superficie. Y claro, el ejercicio no va a ser físico, pero va a ser intelectual. Si le duele el cerebro, es porque falta más ejercicio intelectual. ¿Ok? Pero créame, usted va a salir ganando. Porque va a entender qué es lo que trataban los escritos, por en este caso Lucas, cuando escribe esta carta, lo escribe más o menos en un periodo de 30 años, no, después de 30 años. Muchas veces es contemporáneo con Pablo, iba, pero muchas veces no. Pero lo difícil es que en ese tiempo no había grabación. Por ejemplo, hemos visto cuando Pablo predica, Lucas está ahí. Ahora, Lucas no estaba, digamos, con una pluma y escribiendo mientras Pablo hablaba. Era difícil hacerlo, porque la escritura tenía que hacerse muy despacio. Para el tiempo que decía hola, Pablo ya habría hablado que unas 500 palabras. O sea, era imposible hacer. Entonces lo que hacían era memoria, memoria, memoria. Y otra cosa muy importante, cuando regresaban, y Pablo habló por una hora, él escribía lo que recordaba, lo cual no era una hora. Número dos, lo que recordaba lo ponía en sus palabras, no en las palabras de Pablo. ¿Se dan cuenta? Y cuando lo ponía en las palabras de él trataba al menos de ser lo más exacto en lo que Pablo hablaba. Entonces, todo eso tomar en consideración cuando uno estudia el Nuevo Testamento. En este caso, por ejemplo, Lucas, que estamos estudiando el capítulo 18, vamos a empezar del 1, lo pusimos la semana pasada. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerda que en Atenas Pablo no tuvo éxito. Es más, él no fundó una iglesia en Atenas. No hay una carta apostólica. Y que yo recuerde, entre los padres de la iglesia, no hay una carta a una iglesia en Atenas. No hay. Ah, no he investigado realmente, posiblemente sí después, porque el Evangelio ah, se extendió en todo Grecia. eh, el cristianismo. Y viendo aquí inmediatamente, se dan cuenta, la internet es un milagro, sinceramente. Y ya nuestra tecnología va a avanzar. Ah, el cristianismo fue predicado, Pablo predicó en Atenas, ¿no? Más o menos en el año 53. Pero dice aquí que ya para el siglo segundo, para el año 139, mire, para el año 139, había una considerable comunidad de cristianos en Atenas. El obispo de Roma en ese tiempo era Higeinos.
Él dijo haber escrito una carta a la comunidad de Atenas en el año 139 después de Cristo. Posiblemente eh, ah, dice aquí la información que nos da la Enciclopedia Católica, que habían mártires registrados de la iglesia en Atenas. Uno de ellos era Heraclios, Benedimos, Pavilinos, Leonidas y sus seguidores, y también una mujer cristiana llamada Carisa. Mira que hay un nombre cristiano ateniense, Carisa. Ya saben, si alguien tiene una hija, le pueden llamar Carisa con doble S, ateniense, ¿no? Y también algunos otros cristianos. Entonces ya sí comenzaron a ver cristianos, no primero, en el primer siglo, pero después. En Corinto era diferente, que estaba solamente cruzar al frente. Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad muy vibrante en negocio, como digo, una ciudad, prácticamente no dormía la ciudad. Venían gente de todas partes del mundo, se escuchaban lenguajes como cuando se escucha aquí en Nueva York o aquí en Los Ángeles, gente de todas partes del mundo, africanos con todos sus dialectos, europeos y todas las lenguas europeos, chinos, japoneses, taiwaneses, de todos los dialectos chinos. eh, ¿Qué más? De la India, ah, latinos, bueno, todos los acentos de Latinoamérica. ah, y eh, así era Corinto. Se escuchaba dialectos increíbles, era una confusión, no se sabía qué hablaba. Y la gente iba a comprar. Y muchos aprendían eh, palabras por el negocio. ¿Cuánto cuesta? Aquí en Estados Unidos, los que no saben español ya saben las palabras claves. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cuesta? O sea, palabras fáciles. Ya saben los números también, porque es de negocio. La gente tiene que aprender eso. ¿Cuánto cuesta? Por favor, dicen. No saben español, pero ya saben que esa frase es necesaria para vender. ¿Cuánto cuesta? Por favor. ¿No? Y ya van aprendiendo los números. Yo creo que eso sí pasó en ese tiempo. La gente aprendía lenguajes de todo tipo, no solamente griego, no solamente hebreo, arameo, pero otros lenguajes también, cantidad. Entonces Pablo está en Atenas y allí halla a una familia, ¿no? Aquila y también a Priscila. Trabajan ahí, en un buen trabajo que tenía Pablo, eran, ah, en el oficio era hacer tiendas. Era un buen oficio, un buen trabajo, nadie se moría de hambre. Recuerde, Corinto, nadie se moría de hambre. Si usted quería prosperar, vaya a Corinto. Va a hacer tiendas ahí. Y hacer tiendas, oiga, en ese tiempo el negocio de tiendas era muy promisorio. Así que Pablo vivía de ahí. Él no le traían algunas ofrendas, pero él no quería eso, por eso trabajaba. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que el trabajo es primordial. Él entendió el principio del trabajo. El que no trabaje, que no coma. ¿Ok? El que no trabaje, que no coma. En el sentido de que si usted es una persona que pueda trabajar, entonces ¿para qué va a esperar que le den los diezmos? No, no. Sí, 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 es para las personas que están en sectas evangélicas. No, trabaje, amigo. Sí, 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 trabaje. Hay mucho que trabajar. Pintar, poner ladrillos, poner un clavo, agarrar un martillo, limpiar pisos. Hay mucho que trabajar y le van a pagar por eso. Se va a sentir feliz y va a decir sinceramente, trabajé y tengo ahora la satisfacción de que nadie me dio dinero, sino que yo trabajé con mi esfuerzo. Es algo muy bueno, sinceramente. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí dice, se quedó con ellos. Pero dice el versículo 4, discutía en la sinagoga con los judíos los días de reposo, o sea, cada sábado. Persuadía a los judíos. O sea que la palabra discutir y persuadir significa razonar. Razonar. No es que se gritaban, sino que razonaban. Pablo ponía su argumento porque creía que Jesús era el Mesías. Ese era el mensaje de Pablo.
El mensaje original es por qué Jesús es el Mesías. Así se extendió la fe cristiana. Los judíos decían Jesús no es el Mesías. Entonces comenzaba el debate. Era un debate fuerte, no de gritos, pero un debate fuerte en argumentos. ¿Quién tenía el mejor argumento? ¿Quién tenía la razón? Entonces, obviamente, Pablo tenía buenos argumentos. Entonces, que lo que pasaba era que los judíos lo perseguían porque ya no tenían argumentos y lo querían matar. Y eso era lo que sucedía. Y al igual que a Pablo, a otros cristianos más. O sea, la persecución judía era por el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo era: Jesús es el Mesías. Jesús resucitó de los muertos. Jesús está llamando a judíos, a gentiles, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Que para Dios la justificación en Cristo es necesario. No hay diferencia entre judío, no hay diferencia entre griego. Entonces, todo ese mensaje, los judíos lo rechazaron. Es más, hasta ahora, 2022, ¿no? 2022, el judaísmo ortodoxo rechaza el cristianismo, rechaza a Jesús, no lo respeta a Jesús como personaje inclusive. Hay pocos judíos, muy poquísimos, sinceramente, que lo consideran, sí, un buen maestro, nada más. Pero la gran mayoría rechaza. Eh, Recuerde que el judaísmo actual no es como el judaísmo primitivo, totalmente diferente. Okay, han pasado muchos años, es otra historia, la influencia babilónica, todo eso se tiene que tener en cuenta cuando usted estudia la Biblia. Cuando usted hable de la Biblia, y déjeme repetir, no lo vea como cualquier libro. Escrito en hebreo, escrito en griego. Ya nosotros no hablamos eso. Lo que tenemos en español son traducciones, interpretaciones de las personas que traducen de un lenguaje a otro. Así que cuando usted quiera leer la Biblia y quiere de ahí sacar y enseñar, asegúrese estudiar griego y hebreo. Se lo digo la verdad. No puede usted solamente, bueno, aquí dice esto, lo voy a decir. No, porque no fue escrito en español. Entiéndalo, repítalo, escríbalo. Nuevo Testamento, griego koiné. Nuevo Testamento, griego koiné. Parece canción, pero eso es así. Nuevo Testamento, griego koiné. Porque eso a nosotros nos va a ayudar a entender cuando uno lee algo y dice, pero no entiendo por qué dice así. Bueno, no fue escrito para nosotros. Nosotros, oigan, pasado, ¿qué? 20 siglos. Pablo tenía en mente, por ejemplo, esta carta, cuando está escribiendo Lucas. ¿A quién le escribe Lucas? Todos sabemos que le escribe a Teófilo, ¿no? Así dice Hechos, capítulo 1, dice, en el primer relato, estimado Teófilo. Ahí está. Una vez le preguntaron a alguien, me han preguntado, Lucas, ¿a quién escribió? Yo no sé a quién escribió Hechos. Y yo le dije, si tan solo leerías Hechos, sabrías a quién. Pero si ya lo leí. No lo leyó. Porque en el primer versículo dice, estimado Teófilo. Ahí lo dice a quién le escribió Hechos. Facilito. Oiga, yo no entiendo cómo hay gente que se mete al evangelicalismo, dice, porque en el catolicismo no se estudia la Biblia, pero ni siquiera leen la Biblia siendo evangélicos. Yo no sé por qué se cambian, ¿entiende? Por eso siempre pregunto, y voy a preguntar siempre, ¿por qué se salen del catolicismo? Si no van a estudiar, no se salgan, amigos. Quédense donde están. En serio, quédense donde están. ¿Para qué se salen? No estudian y se enojan cuando se les dice estudian la Biblia. Cuando se les hace preguntas, no quieren contestar. Entonces, ¿para qué se salen del catolicismo? Eso es lo que yo no entiendo, sinceramente. Pero en fin, ese es otro tema. Pero dice, el relato fue escrito para Teófilo. Volviendo al capítulo 18. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estaban hablando. En el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando alguien dice, exacto, hermano Frank, hay bastante, hermano, hay mucho, y voy a ponerlo después de esto, créame que sí, y por la internet, y buen material.
No tiene ni siquiera tal vez que comprar materiales. Muy bueno. Y lo voy a poner, sinceramente, hermano Frank. Ah, en el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, o sea, evangelización. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Si a usted le preguntan. A ver, usted le dicen, tú que eres cristiana, tú que eres evangélica, pentecostal, presbiteriana, reformada, tú que tanto lees la Biblia. A ver, nomás dime en una palabra, cuál es el mensaje de la primera iglesia primitiva? Y usted se queda, el mensaje. Ah, mm, déjeme preguntar y no, no, no tiene que preguntar nada. Ahí está. El mensaje era que Jesús es el Mesías. Así, fácil. Ahí lo dice. Vamos a leerlo. Y quiero que usted lo subraye con su marcador. Tengo aquí marcador rosado, tengo marcador amarillo, con su Biblia. Entonces usted lo puede marcar, ¿no? Puede usar esto o puede usar este color. Yo prefiero usar este color. Me gusta. Bien. Bueno, sigamos. Dice 5, entregado a la predicación de la palabra, o sea, el Evangelio. Testificaba, o sea, presentaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Cristo es la palabra griega que es traducida como Mesías, porque recuerde que ahí hablaban el griego. En Corinto no hablaban hebreo ni arameo, era griego. Entonces Pablo hablaba griego y un griego muy técnico. O sea, a Pablo le escuchaban de buena gana. Y por la forma como hablaba, decían, este es una persona educada o esto es simplemente una persona rústica, una persona, digamos, eh, informal, que no tiene educación, ordinaria. Eh, la mayoría de los discípulos del Señor que no tenían educación como la de Pablo eran considerados por su forma de hablar personas ordinarias. Esa es la verdad. Sí, Pablo fue la persona que al viajar a todas partes de Asia podía presentar el Evangelio de una manera que apelaba a la inteligencia de la gente que le escuchaba. No había otro. Entonces Pablo había estudiado, recuerde, bajo los pies del gran famoso y conocido y respetado Gamaliel. Nunca se olvide eso, porque habían dos escuelas, Giliel y Gamaliel. Bueno, Pablo estaba en la de Gamaliel, la más estricta escuela de los fariseos en ese entonces. No cualquiera entraba a esa escuela. Bueno, y Pablo se educó allí. En el versículo 6 viene Silas, 5 dice, y Timoteo, ¿no? Y dice que los judíos que escuchaban a Pablo, no todos, pero la mayoría, dice, oponiéndose, blasfemando esto, les dijo, sacúdanse, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre usted propia cabeza. Era una frase de juicio, porque los judíos se oponían, estaban en contra del mensaje de Pablo. Se dan cuenta que desde el principio los judíos odiaban, no solamente estaban en contra, odiaban. ¿Se acuerda que hemos leído que había un grupo de judíos que habían jurado no comer ni beber hasta matar a Pablo? Bueno, nunca lo mataron. Me pregunto si se habrán muerto de hambre, porque nunca lo mataron a Pablo, ¿no? Pero ellos juraron no comer ni beber hasta matarlo. Fíjese el odio que tenían al apóstol Pablo por predicar que Jesús es el Mesías. Entonces, la persecución primaria de la escritura no vino de los romanos inicialmente, vino de la élite judía, que ellos eh, motivaban al pueblo en contra del apóstol Pablo. Bien, entonces, versículo 7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Eso está el versículo 6, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y claro, se entiende que la sinagoga ahí era la que trabajaba y donde estaba predicando. A ver, ¿dónde está? Justo. Eh, ahora, la palabra, lo que dice aquí justo,
versículo 7, fue la casa de un hombre llamado Ticio Justo. Aquí las Américas dice Justo. Era un nombre muy común en ese tiempo en el imperio romano. Titios Justos, en latín. Titios, Titius Justos. Fue un nombre común en el imperio romano. Titius se distinguió del otro Tito. Habían dos formas de decir. Titius con US y Tito. Esta persona se llamaba Titius, así como los nombres, ¿no? En español hay nombres parecidos, pero se deletrea diferente, ¿no? Eh, ah, lo mismo aquí. Titius y Titos. No se confunda. Este era justo, ¿ok? Era un adorador de Dios, era un gentil incircunciso, pero que iba a la sinagoga. Ahora, dentro del imperio romano, en el Asia, donde había sinagogas judías, habían gentiles o paganos, diríamos así, que les gustaba la religión hebrea. Ellos dejaban su paganismo, no se circuncidaban todavía, pero los que no se circuncidaban y atendían a la sinagoga eran llamados temerosos de Dios. Fíjense, porque no entraron en el pacto de la circuncisión, pero les gustaba. Entonces eran temerosos de Dios, o sea, temían a Dios, nada más. Pero si sí circuncidaban, entonces ya se hacían un prosélito, o sea, aceptaban la fe hebrea. Y habían de los dos. Habían gentiles que se circuncidaban y habían gentiles que no se circuncidaban, pero les gustaba escuchar la ley de Dios. Fíjense, ellos, cuando Pablo predica por primera vez el Evangelio, son los gentiles temerosos de Dios, no circuncisos, que al escuchar el mensaje de Pablo, que Cristo es la promesa mesiánica, o Jesús la promesa mesiánica, el Cristo, ellos creen en Jesús y se van con Pablo. Fíjese, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo haber escuchado la ley de Moisés y viene Pablo y predica a Jesús, que es el cumplimiento de esa ley. Entonces dicen, bueno, si aquí está el cumplimiento, ya no necesitamos venir aquí. Además, el Evangelio no requiere que nos circuncidemos. Eso es otra cosa. Ya eran personas grandes y circuncidar justamente era cortar el prepucio del pene. Entonces ya eran personas grandes y no todos querían pasar por esa experiencia. Entonces, al escuchar el Evangelio, decía, ¿y también tenemos que circuncidarnos? No, aquí no hay circuncisión física, sino del corazón, espiritual. Oh, esto nos conviene. Entre circuncisión física y circuncisión espiritual, mejor está aquí. Así que, y esa es una de las razones por las cuales muchos gentiles no querían entrar a ser parte de prosélito, porque no querían pasar sobre la experiencia de que se les corte el prepucio. Así que muchos se quedaban como temerosos de Dios. Pero cuando escucharon el Evangelio y que ahí no hay requerimiento de circuncisión, entonces decían, oh, aquí está mejor. Solamente con la fe en Cristo ya somos circuncidados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta gente era la que más le escuchaba a Pablo. Y además los judíos eran, aunque no los rechazaban, pero no los admitían completamente, porque eran gentiles o eran paganos. Aunque muchos dejaban ya el paganismo, de todas maneras no eran aceptados completamente. El evangelio, en el mensaje del evangelio no era así. Pablo decía, no importa que tú seas gentil o no importa que seas judío. Si crees en Cristo, todos somos uno. ¿Se dan cuenta? El mensaje es totalmente diferente. En el judaísmo no hay eso. En el cristianismo sí hay eso. Aquí todos somos hermanos. Pero sí, ¿cómo vas a ser hermano si yo soy pagano, vengo de Corinto, pero claro, ya no creo, pero no soy judío. Allí me dicen que tengo que circuncidarme. Dice, no, 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 no. En Cristo, el que está en Cristo pertenece al pueblo de Dios. ¿De veras? Sí, porque estás en Cristo. O sea que no tienes tú que circuncidarte. Oh, qué bueno, entonces ven a Cristo. En Cristo eres parte del pueblo de Dios, el verdadero Israel. Tienes que bautizarte.
como profesión de fe para entrar al nuevo pacto. Ok, pero no circuncisión, no circuncisión. El que está en Cristo ya está circuncidado en el corazón espiritualmente. Oh, eso no sabía, no me enseñaron los judíos. Bueno, ahora sí te enseñamos. Entonces el judío creyente decía, bueno, pero los demás judíos decían, no, eso es incorrecto. Este hombre está predicando algo que va en contra de nuestras tradiciones. Por eso lo perseguían a Pablo. Este hombre está diciendo que los judíos que comen carne inmunda, ¿no? Son parte de Israel. Eso no puede ser, porque no son descendientes de Abraham. Nosotros somos judíos de nacimiento. Nosotros seguimos la ley de Moisés, pero ellos no. Pablo dice, en Cristo, por eso Pablo escribe su carta, ¿no? En Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. O sea, una nueva nación, ya sea judío o gentil. Dice, ¿cómo que judío? Si nosotros somos hijos del pacto. No, si ustedes rechazan a Cristo, no son nueva criatura. Y por eso lo odiaban a Pablo. Porque dice, ¿cómo que no? ¿Cómo nos vienes a decir si nosotros conocemos la ley? Pablo dice, bueno, yo he sido entrenado en la escuela del gran Gamaliel. Yo conozco la ley. Yo les puedo señalar. Yo soy rabino, titulado, certificado. Tengo experiencia, conozco toda la ley judaica. Y les digo que en Cristo se cumple la ley. ¿Cómo? Que en Cristo se cumple la ley. Y el sábado, Cristo es nuestro descanso. El que está en Cristo ya reposó de todas sus obras. Él es nuestro descanso eterno. Él es el cumplimiento de las profecías. Los alimentos en el nombre de Jesús son limpios, como Dios se le presentó a Pedro en una visión. Entonces el mensaje de Pablo atraía cantidad de gentiles, porque decían, bueno, aquí está mucho mejor. No somos discriminados, no tenemos que circuncidarnos, somos aceptados al mismo Dios de los hebreos. ¿Qué más queremos? Así creció el evangelio en Asia. Y los judíos sí hubo convertidos, pero la mayoría no, porque ellos lo veían como una ofensa a su fe nacional. Ellos más lo veían como raza. Al cierto punto eran racistas. Porque decían, no, los gentiles no. Al menos que sean prosélitos. ¿Me entiende? O sea, Él es nuestro propio reposo y descanso. O sea, y ese es el mensaje. Lean el libro de Hebreos, ahí dice. Jesús es nuestro reposo. No es un día a la semana el reposo. Jesús es nuestro reposo. Nada más. Ese mensaje que desde el principio se le opusieron a Pablo. Y dice aquí, ¿no? Crispo, ¿no? Hay otro, era el principal de la sinagoga. Ahora dice aquí, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, Crispus fue bautizado por Pablo. Ahí dice, Crispo viene de la palabra Crispus, ¿no? Recuerde, Crispus. Y él, Pablo, lo bautizó. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Era el que limpiaba la sinagoga. Era el que arreglaba todo lo dentro de la sinagoga para los servicios que iban a tener el día de reposo. Era la persona encargada de mantener todo en orden y limpio. Él era el principal, la persona que organizaba, hasta cierto punto administraba todo para las reuniones que había. Cada sinagoga tenía un administrador, cada sinagoga tenía un oficial en ese entonces. Ahora, inclusive hasta ahora, ¿ok? Pablo dice que lo bautizó y dice toda su familia, dice en el versículo, muchos de los corintios se bautizaron. Ahora, quiero ver algo muy importante aquí. En Hechos 18, cuando dice muchos, dice que many viene de la palabra griega poloi, que significa mucho, demasiado, mucho. Ese es un adjetivo y ellos escucharon. Fíjese que dice los corintios que escucharon, creyeron.
La palabra escuchar viene de donde viene la palabra acústico, escuchar y oír. La palabra acústico, ¿han escuchado guitarra acústica? ¿No? Ahora, acústico es una palabra griega. Cuando usted habla y va a comprar una guitarra, ¿me da una guitarra acústica, por favor? Entonces, usted está hablando griego. ¿Me entiende? ¿Se dan cuenta que siempre les digo que el español de España es griego? Y usted y yo hablamos griego y no nos damos cuenta. Acústico. Acústico es griego. ¿Qué significa escuchar? Cuando los corintios acústico, ellos entonces episteón. ¿Qué es episteón? Episteón significa creer, ¿no? De donde viene la palabra fe, o sea, confiar. O sea, los corintios, a diferencia de los atenienses, eran personas, como les puedo decir, más prácticas. El ateniense era más filosófico. El ateniense te miraba y te escuchaba y analizaba tu mensaje. Te pensaba, ¿será verdad? ¿Por qué dice esto? El corintio no. El corintio, por su mismo trabajo que era de negociante, empresario, práctico, él quería hacer dinero. A él no le importaba con quién hacía dinero. Si le tenían que comprar esto, no le importaba si el que le compraba era o no cristiano, de Asia, de África, de Europa, no. Te vendo y tú me das dinero. Práctico, nada más. Gracias y adiós. Entonces, esa actitud práctica hacía que el Corinto, que no era bruto, era inteligente, cuando escuchara el mensaje decía, bueno, si Jesús es el Mesías y en Cristo yo tengo acceso al mismo Dios y no tengo que circuncidarme, oiga, ¿para qué más esperar? Yo creo, Pablo. Pablo, yo creo. Así de práctico. No que era como el ateniense. ¿Será verdad? Ay, déjame pensar un rato. Vamos a filosofar. No. Nada de filosofar. Práctico. Y así los corintios comenzaban a creer en la fe cristiana. Y dice, fueron bautizados. Claro, ¿por qué fueron bautizados? Porque el bautismo, desde el principio, fue un mandato. O sea, el bautismo nos decía, bueno, como el bautismo nos salva, como enseñan los evangélicos, ¿para qué bautizarse? Espérate para el verano, donde hay más calor. Vamos a ir a la playa, ahí te zambulles y bautizado. No había ese pensamiento. Bautismo es una orden, es un sacramento. Bautismo es un sacramento. Bautismo es un sacramento. ¿Ok? Bautismo es un sacramento. Tengo que repetirlo porque todo aquel que entra al evangélico como que le anulan la verdadera naturaleza del bautismo. El bautismo en personas adultas sigue a su fe. Pero como esa persona ya entra en el pacto abrámico, si tiene hijos, sus hijos también son recipientes de la bendición y el sacramento del bautismo. Porque eso es el modelo bíblico. Desde el punto de vista del pacto de gracia, ¿no? Cada mandato para bautizar es un mandato que incluye bautizar a los niños de los creyentes. Eso se pierde cuando la gente deja el catolicismo y se mete a sectas evangélicas. No digo protestante, porque en el protestantismo creemos en el bautismo de infantes. Evangélicos no son protestantes, ni tampoco reformados. Ellos son de una secta que nace en los Estados Unidos en el siglo XIX. Pentecostalismo nace en el siglo XX. Apenas poquito de 100 años, más o menos. Nada más. Aquí. Gringo. United States. América. Inglés. Sí, aquí. Cuando vengan aquí a Los Ángeles, les voy a llevar ahí donde nació. La casita ahí lo tienen de museo. Muy bonito la casita. Yo ya no voy a Los Ángeles porque estoy un poco alejado, unos 70 kilómetros. Y ahora con el gas y el precio, ya no voy. Sí voy en algún momento. Entonces, si paso por ahí, una fotito y se los envío. Ahí está.
ahí nació el pentecostalismo. ¿Se dan cuenta? Aquí nació. No nació en Jerusalén, ni en el aposento alto, no, 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 nada que ver. Es mentira. Así que, dentro de la reforma, el bautismo incluye a los niños de creyentes, porque la promesa del pacto de gracia es que Dios es Dios no solamente de los creyentes adultos, pero también es Dios de los hijos de los creyentes. Esto es la razón por la cual en Primera de Corintios 7:14, si usted abre, a ver, vamos a ver en Primera de Corintios, busque su Biblia conmigo, Primera de Corintios 7:14. Si tiene usted en la internet, es fácil. Yo tengo aquí el milagro de la internet, tengo dos versiones. 1 Corintios 7:14 dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Claro, porque recuerde que esta carta está escrita justamente a los corintios, porque en ese entonces los corintios, cuando el marido creía en Cristo, bueno, la mujer todavía era pagana. O la mujer creía en Cristo, bueno, el marido era pagano. Y lo que sucedía es que muchos se separaban, porque el marido pues no aceptaba eso, o porque la mujer tampoco aceptaba eso. Entonces había un conflicto. Entonces Pablo dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente, y dice, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Claro, porque en la separación era terrible. El marido pagano adoraba a sus dioses. Recuerda, estaba la diosa ahí de la prostitución en Atenas. Y la mujer creyente pues no veía con agrado. Entonces había un problema y se separaban. Igual, la mujer, el marido creyente, la mujer pagana, la mujer tenía sus dioses, sus ídolos, sus prácticas y rechazaba el evangelio, pues al, llega al punto en donde el conflicto era terrible y se separaban. Pero si había acuerdo, le decía, ¿sabes que yo soy creyente? Eh, o le decía, mira, yo no quiero todavía a Cristo, pero no quiero separarme. ¿Me consientes vivir contigo? ¿No? Había ese acuerdo. Pablo dice, si él consiente en vivir con ella, pues no la abandone, Pablo dice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al decir me consiente, decía, no te voy a dar problema, tú sigue tu religión, no te voy a prohibir, pero no quiero que, que nos separemos. Entonces, la decisión, Pablo no da el mandato, pero Pablo sugiere, bueno, si no quiere, no la abandones o no se abandonen. Depende de ustedes. Porque la fe era no había comunión. Uno adoraba en la casa porque en las casas tenían sus ídolos. Sí, en la casa tenían sus ídolos, de ahí vienen lo que se prenden, los inciensos, de ahí viene todo eso. Prendían sus inciensos, la casa llenaba de humo, mucho humo, mucho humo. Se llenaba de humo por los dioses que ponían ahí. Entonces, llegaba el momento en que, ¿sabes qué? Pues ya no puedo estar viviendo respirando humo. Ahora soy creyente en Cristo. Entonces ahí empezaba el conflicto, ¿no? Ahí empezaba. Entonces dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Se dan cuenta? El verbo está en pasivo. Quiere decir que ellos no hacen nada, pero por la fe. Pues de otra manera, fíjense, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, mire el tiempo, ahora, significa tiempo presente. No dice que van a ser en el futuro, dice que ahora son santos. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir que Pablo está hablando con una mentalidad pactual abrámica. Esa es la única forma de entender. Del punto de vista abrámico, Dios le dice a Abraham, ¿no? Yo seré Dios para ti y tu descendencia por generaciones. Descendencia son los hijos. Y los hijos son pequeños. Como a un niño de un día de nacido o 2 semanas, no le vas a decir, mira, ¿sabes qué, niño? Tienes 2 semanas para bautizarte, cree. Profesión de fe, levanta la mano. ¿Cómo un niño de 2 semanas va a levantar la mano? No, no puede. Bueno, sí va a levantar, pero no por eso. Quiere comida, ¿no? Acepta a Cristo, bebito de 2 meses.
no puede hablar, no entiende. Entonces, pero como nació en una familia cristiana, ese bebito de 2 meses, que hace así y llora porque tiene hambre, bueno, es parte del pacto. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Pacto perpetuo, será circuncidado. Eh, Pablo está hablando en el lenguaje del Antiguo Testamento, del lenguaje ceremonial, para enseñar a los corintios que sus hijos no deberían ser considerados fuera del pueblo visible de Dios, pueblo visible de Dios. ¿No? Para usar el lenguaje del pacto, los niños de los creyentes son limpios. Por eso es la palabra santo. ¿Por qué? Porque en el paganismo los hijos no son limpios espirituales. Entonces, como esta gente del Asia venían de contexto pagano, Pablo dice, para que sean limpios, tienen que ser ellos bautizados por la fe de los padres, porque no es un concepto nuevo, eso viene de Abraham, entiéndanlo. Sí, cuando uno deja el catolicismo y se mete evangélico, el evangélico pierde todo esto. Es como que agarrar, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo lo puede explicar? Oh, aquí está. Muy bien, aquí tengo. Supongamos este es un libro. Es un libro, no es que supongamos. Uno entra al evangelicalismo y borran todo el libro. Lo borran. Entonces dice, mira, no hay nada. Claro, porque lo borró. Eso significa que borran toda la evidencia teológica, histórica, bíblica de lo que es el bautismo. Por eso las sectas norteamericanas, porque de aquí nace esto, no son reformadas, no son pactuales, no son protestantes, no son confesionales, rechazan los credos. Entonces se pierde toda una rica historia teológica y bíblica de lo que es la fe cristiana. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Es como que usted vaya a su país o está en su país y mañana diga, ¿saben qué? Mi país empieza ahora. ¿Cómo que ahora? Sí, lo del pasado, cuando vinieron la independencia de los españoles, José de San Martín, Simón Bolívar, etcétera, etcétera, eso ya no sirve, es más, ni existe. Ahora existe hoy. No, la persona que dice eso está mal de la cabeza. ¿Quién le va a creer eso? Exactamente, dentro del concepto del bautismo, es lo mismo. Bautismo ha sido parte de la iglesia cristiana desde sus albores. Aquí lo vemos. Pablo dice, bautizó a toda su casa. La palabra casa viene de la palabra oikos. ¿Sabía usted eso? ¿No? Dice de la palabra oikos, de su casa. La palabra oikos significa habitación, una familia. Significa verbo y también sustantivo, el lugar donde uno vive y también la gente que vive. Entonces, oikos es muy importante porque ese es el concepto pactual. Ahora, es imposible que cuando a usted le digan familia, la familia que incluye el padre, la madre y los hijos. Era imposible que alguien le diga a usted, ¿tienes familia? Sí. ¿Cuántos son tu familia? A ver, yo tengo 10 hijos, pero los hijos no cuentan. Solamente yo y mi esposo cuentan. Eso es imposible que se diga. ¿Se imagina usted como hija que le diga a su mamá, señora, ¿usted tiene familia? Sí, solamente soy yo. Y usted escucha, mamá, ¿cómo que usted solamente? ¿Y yo quién soy? Soy un cuadro ahí colgado en la pared. No, hijita, es que solamente aquí, casa, familia, solamente los mayores. Los niños cuando tengan uso de razón. Eso no existe. Eso es mentira. Cuando dice familia, oiga, familia es familia. Padre, madre, hijo. Esa es la razón por la cual yo ya dejé de ser bautista. Yo he sido bautista por muchos años, graduado en el Instituto Bíblico Bautista de Teología y también en la universidad bautista más famosa aquí en California. Porque era una contradicción en cuanto a lo que la Biblia realmente enseña en familia. Ahora, todas las familias tenían hijos. Oiga, estamos hablando del mundo antiguo. Hoy en día, con el progresismo, hay familias que ya no quieren tener hijos o no pueden en sí. Pero en ese tiempo, en la antigüedad, oiga, tener hijos, tenían que tener hijos, ¿ok? Tenían que tener hijos. Y no habían 3 hijos, 2 personas, ¿no? Hasta los esclavos, claro, porque en ese tiempo, Pablo aquí lo dice, si yo tenía, por ejemplo, era afluente y mi casa era grande,
Entonces yo tenía que tener, a ver, necesito un esclavo para que limpie al burrito y a los caballos. Que venga. Y generalmente el esclavo venía con la esposa y sus 5 hijos. Aquí, ustedes van a estar encargados de limpiar esto, de los animalitos, dar de comer, todo eso. Pero necesito a alguien que me ayude a limpiar la casa. Otro esclavo. ¿Quién viene? Él con sus 3 hijos. Muy bien, ustedes solamente limpiar la casa. Pero necesito a alguien también que haga agricultura. Como agricultura, el trabajo más pesado, 2 familias. Cada uno tiene su esposa, 5, el otro tiene 7 hijos. Que vengan también aquí. Solamente agricultura, ellos los animalitos, ustedes la casa. ¡Oh, una cocinera! Necesito una cocinera. Bueno, ella cocina bien, tiene casado, tiene también sus hijitos, todos gorditos porque les gusta comer mucho. Así que aquí están. O sea, tenía como 1, 2, 3, 4, como 7 esclavos, todos mi casa. Entonces cuando decían tu casa, bueno, no solamente era mi esposa y mis hijos, era mi esposa, mis hijos y mis esclavos. Entonces cuando dicen creían en su casa, era muy bien. Ahora, esclavos, ustedes son mi propiedad, aquí está el mensaje del Evangelio. Cristo. Sí, Cristo. Vamos a ser bautizados todos en la fe de Cristo. O tú tienes 5 hijos, también los hijos, para que sean santos, para que sean limpios, porque ustedes vienen del paganismo. Ahora ya los hijos son limpios. ¿Cuántos hijos? 7 más 5, 12, 12 más 5, 17. Tú tienes 17, 3, 20. Tú tienes 3 más, 23. Tú tienes 5, 28. 28 niños en total para bautizarlos. Ok, 28 niños. Muy bien, la familia. Así, ya en un día, todos creyentes. Sí, porque los esclavos eran parte de la familia. Eso es pactual, eso fue siempre. En Génesis 12, 15, Dios le dice a Abraham lo mismo, a tus esclavos también. Y los esclavos, una vez que eran circuncidados, eran la señal visible de que eran parte del pacto. Se diferenciaban de los otros esclavos que eran eh, paganos. La circuncisión física. Entonces, por eso cuando tenían que comprar esclavos, los patriarcas tenían que decir a los hombres esclavos que se levanten la túnica para ver si estaban o no circuncidados. Eso era así. Porque si no eran circuncidados, les circuncidaban antes de entrar a ser parte de Israel. Porque no podía haber un incircunciso en Israel. Entonces se levantaban y decían, ¿no te circuncidaron? No, hay que circuncidarte. Así era, porque era la forma como Dios dio la orden. En el nuevo pacto ya no hay circuncisión física, es bautismo. Pero el concepto es igual, tú y toda tu familia. No es individual. Bueno, yo creo, si tú crees, allá depende de ti. El niño tiene 3 años, cuando ya sea mayor de edad, él decide. ¿Y a qué hora, a qué año va a decidir? Bueno, no sé, puede decidir cuando tenga mayoría de edad, cuando sea consciente. Bueno, ¿qué si muere antes? ¿Qué si crece y tiene 50 años y nunca acepta? Ese concepto no es bíblico, entiéndalo. Eso es lo que yo hablo con bautistas, con evangélicos. Yo he trabajado con evangélicos muchísimos años dentro de la organización bautista, aquí en la Universidad Bautista en California. He hablado con muchos y reconocen, es cierto, oiko en el idioma griego del antiguo mundo significa casa, madre, padre, hijos. Es imposible decir oiko y decir, bueno, madre y padre, pero no los hijos. No existe eso. Incluye los hijos. Ahora, decían profesores bautistas, a mí me decían, yo creía eso, decía, es que sí, incluye los hijos, pero los hijos no se bautizaban. Yo le digo, pero ¿de dónde deduce que no le bautizan? Bueno, porque bautismo implica profesión de fe. Nadie lo niega eso. Nadie lo niega eso. ¿Quién niega que hay que profesar la fe para ser bautizado? Y me decía, claro, por lo tanto, los niños no pueden hacer profesión de fe, no se bautizan. Falso. Decía, ¿cómo que falso? Porque usted lo está viendo desde el punto de vista evangélico individual, lo cual no es bíblico. La Biblia dice pactual, 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 pactual. Y en el pacto abrámico
están los hijos. No se puede dejar a los hijos afuera. No, porque Pablo dice aquí, porque, ¿dónde está? Porque el marido incrédulo es santificado y la mujer santificada, incrédula. De otra manera, nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pablo utiliza la palabra santos a los que son parte del pacto. ¿No me cree? Pues vamos a ver. No, es que vamos a ver para que se den cuenta cómo Pablo utiliza la palabra santo. Pablo no dice santo a los paganos. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a Sóstenes, nuestro hermano. Sóstenes es nombre griego. A la iglesia de Dios que está en Cristo, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. Pablo no utiliza la palabra cristiano en ninguna de sus cartas para referirse a los creyentes en Cristo. Él no usa la palabra cristiano. No le gustó usar la palabra cristiano. Cristiano es un título que le dan los paganos a los seguidores de Jesús. Solamente Pedro utiliza una vez para referirse al sufrimiento en Cristo. Pero Pablo no utiliza. Pablo llama santos, santificados, no cristiano. Entiéndalo, por favor. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Les invito, hermanos, amigos evangélicos, a estudiar la Biblia por primera vez. En serio, a estudiar la Biblia. No leerlo. Cualquiera lee. Yo digo estudiarlo. Se lo digo de verdad. En fin, sigamos. Entonces, Pablo utiliza la palabra santo, santificado, a los que son de Cristo. Que leímos en 1 Corintios 7:14, que los hijos de padres crédulos, al menos de uno, son santos. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que son partes del pacto abrámico. Está la evidencia de la misma escritura, en el contexto que habla. Esa es la razón por la cual los hijos, niños, parte del pacto, son bautizados. Cuando se circuncidaba un hijo de meses, no le decían, a ver, Tomás, sí, papá, te vamos a circuncidar. ¿Decides circuncidarte o no? Tú tienes la decisión. ¿O cuándo quieres circuncidarte, Tomás? Papá, cuando yo tenga uso de razón, decido circuncidarme o no. Eso no le preguntaban a Tomás. No existía eso. Simplemente decían, tráela a Tomás. Y a todos los varoncitos, a Mateo, a Marcos, tráigalo. No le decían si les gusta o no, dame tu opinión. ¿Tú crees que te tenemos que circuncidar? No. No importaba el comentario ni la opinión de los niños. Simplemente hay que obedecer. El Señor dice circuncidar. Y seguramente Mateo decía, mamá, me va a doler. Y dice, no. Eso ni me pregunte. Eso es lo de menos. Simplemente vamos a circuncidarte. Bueno, es igual con el bautismo. No es que, bueno, es que mi hijo tiene que tener la mayoría de edad. Cuando ya tenga unos 35 años, trabaje, tenga su dinero, si es que le pagan bien. No, nada de eso. ¿Padres creyentes? ¿Hay hijos? Sí, bautizarlos. Porque Pablo dice, de otra manera, no serían santos. Ahí lo dice, claramente. Por eso que tienen que tener a su amigo a su lado. Subrayen con su amigo. 1 Corintios 1:1, conexión con 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Y bueno, a eso se refiere cuando dice, y los que creyeron fueron bautizados. Vamos a dejar esto aquí. Hay mucho que hablar, sinceramente, más adelante en lo que tiene que ver con el bautismo. Y la razón es porque los niños también de los creyentes reciben el signo del pacto. El bautismo es señal y sello de pertenecer al pacto, al nuevo pacto.
Muchos dicen, cuando yo era bautista, decían, pero no dice un mandato. Sí dice el mandato. Cuando dice la promesa es para ti y tus descendientes y tus hijos, una promesa en el aspecto pactual implica la familia. No existe, vuelvo a repetir. A ver, el que se salió del catolicismo le han lavado el cerebro. No es la verdad. Tienen que volver ahora a deslavarse el cerebro y aceptar que dentro de la Biblia el bautismo de infantes es pactual. Es pactual, repito, es pactual. Repítalo, escríbalo 100 veces para que nunca se olvide. Es pactual. Covenant, como se dice en inglés. Beri, como se dice en hebreo. Es un pacto, es un convenio. Y los convenios no se rompen. Si usted rompe un convenio o un contrato, hay consecuencias. Porque es un contrato legal. El pacto es legal. No lo cambia por más que a alguien no le guste. Sigue vigente y seguirá vigente hasta el fin. Eso es la realidad del bautismo. Es un convenio legal en el pacto de gracia, de sello, está sellado. ¡Pah! Y una vez que está sellado, se convierte en señal, ¿no? ¿Han visto ahí un sello? Le ponen el sello, señal. Sello, señal. Sello, señal. En el caso del pacto de gracia, el sello es el bautismo y es la señal al mismo tiempo. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu palabra haya sido entendida y que tu gracia y tu amor nos ayuden este día, hoy y el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes.